Nuestro laboratorio se dedica a la investigación de enfermedades raras. Tenemos diferentes líneas, como por ejemplo la miopatía nemalénica, neurodegeneración por acumulación de hierro, K6A y patologías mitocondriales, como las que voy a hablar en esta ponencia. Esto es lo que se conoce casualmente como una mitocondria, pero es mentira. Las mitocondrias no son así, no son esas alubias que casualmente siempre nos ponen los libros. Esto es una mitocondria. Realmente son redes. Esto es una célula y aquí vemos el núcleo. Las mitocondrias son redes y son orgánulos que todos sabemos que producen la energía de las células, pero también están implicados en homeostasis del calcio, producción de hormonas, apoptosis y son una parte fundamental y necesario para los organismos vivos. Y esto es lo que ocurre cuando hay una mutación mitocondrial. La red se parte y vemos este tipo de morfología en muchos casos. Unas bolas donde la red deja de ser eficiente y es lo que provoca finalmente lo que es la patología. La enfermedad mitocondrial tiene una prevalencia entre 1 cada 5.000. Sin embargo, seguramente con los mejores diagnósticos esta prevalencia irá en aumento. Debido a que son la parte fundamental de la producción de energía de las células, los síntomas tienen que ver normalmente con defectos a nivel muscular, sistema nervioso, porque son las células más energéticas. Sin embargo, están causadas, por supuesto, por un origen genético en su mayoría, pero tienen un plus de dificultad tanto en diagnóstico como en tratamiento, ya que la mitocondria posee su propio genoma. Este genoma mitocondrial también tiene además una variabilidad, ya que cada célula puede tener una población diferente de mitocondrias afectadas, lo que se conoce como heteroplasmia. En general, lo que ocasiona es que en ciertas mutaciones cada paciente puede tener una conformación desigual de la mutación a lo largo de todo su organismo, lo que da una variabilidad de síntomas increíble, edad de aparición, siendo patologías realmente complicadas. Para su tratamiento, normalmente siempre se usan compuestos paliativos. Las mutaciones mitocondriales producen mucho estrés oxidativo y se utiliza antioxidante, como es lógico. También se añaden ciertos cofactores mitocondriales, como la tiamina, riboflavina, ácido lipoico, lo cual es bastante lógico porque ayuda a la mitocondria en general. Sin embargo, nosotros en el laboratorio vimos que esos cofactores, aunque hacen algo, no llegan a arrancar de toda la función mitocondrial, porque están actuando ya al final del problema. Así que decidimos cambiar la perspectiva y actuar de otro modo. Esa otra perspectiva se basaba en este fenómeno llamado hormesis. La hormesis es un fenómeno que se conoce de hace miles de años, pero fue descrito hace unos 80. Definido estrictamente, simplemente es una respuesta bifásica frente a un estímulo. En otras palabras, y a nivel biológico, un estrés leve puede provocar un beneficio, mientras que si ese estrés continuado provoca la parte negativa. Un ejemplo muy claro de la hormesis es el ejercicio físico. El ejercicio físico, definido fisiológicamente, estrictamente, es un estrés mecánico a los músculos y a los huesos. Aparte, produce anoxigenia en los músculos, que lleva a la fermentación, estrés oxidativo, acidemia, microrotura de fibra, que personalmente, si me dicen eso, yo no haría deporte. Sin embargo, todo el mundo sabe que el deporte es necesario para una buena salud física, para un envejecimiento de calidad y además nos aporta defensa frente a las enfermedades. Así que decidimos extrapolar esa perspectiva a las enfermedades mitocondriales, desde un punto de vista farmacológico. Y descubrimos dos compuestos, la tetraciklina y el terostilbeno. La tetraciklina fue el primero, es un antibiótico bastante ya conocido, asentado, cuyo mecanismo de acción reside en la inhibición de ribosomas de la bacteria, impidiendo la producción de proteínas. Debido a que la mitocondria posee un antecedente evolutivo bacteriano, la tetraciklina, aunque no inhibe directamente el ribosoma mitocondrial, sí que hay cierta interferencia, provocando una respuesta de compensación, que ahora explicaré. Como sabemos que la tetraciklina, como cualquier otro antibiótico, es bastante controvertido en el tema mitocondrial, buscamos esas alternativas. Y uno de esos compuestos fue el terostilbeno, que es un análogo del resveratrol. El resveratrol nos sonará de las uvas, el vino, y parece ser que actúa de una forma muy similar, activando este sistema de compensación, que es la UPR mitocondrial, que viene de Unfolded Protein Response. Un sistema de compensación en que, en pocas palabras, la mitocondria, entre comillas, pide ayuda al núcleo frente a un estrés. Que este estrés está ocasionado, un estrés leve, por supuesto, por esta molécula. ¿Qué provoca esta activación? Pues una respuesta de homeostasis basada en un aumento de presión de proteína de plegamiento, como son las chaperonas, que ya hablamos un poquito de ellas,
proteínas antioxidantes muy necesarias en estas alteraciones y de proteasas, proteínas que degradan agregados proteicos, que son muy relevantes, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El aumento de expresión de este tipo de proteínas palian la mutación de la propia mitocondria, mejorando la expresión proteica, bioenergética y la supervivencia celular. Y bueno, voy a dar algunos ejemplos. Bueno, también considerar que, por supuesto, esto no son moléculas por sí solas. Nosotros también añadimos todo ese cóctel de cofactores mitocondriales porque sabemos que ayudan. Y estos son algunos ejemplos. En este caso tenemos dos mutaciones mitocondriales, gen ND y gen NUFA6, que son mutaciones en el complejo 1 mitocondrial. Aquí, este primer ensayo es un ensayo de actividad. Por la intensidad de banda vemos que los dos pacientes apenas tienen actividad, sin embargo, con el tratamiento, esta actividad vuelve. Por supuesto, a nivel de control, porque la mutación sigue ahí, pero tenemos actividad. Y esto se puede ver muy bien en los cribados iniciales. Tenemos un sistema de cribado donde sembramos las células del paciente en un medio restrictivo donde solo pueden obtener energía si usan la mitocondria. Las células del paciente acaban muriendo o no creciendo bien, sin embargo, con el tratamiento, estas células viven y vuelven a crecer. Lo mismo, no a nivel de control, pero está ahí. Es algo bastante increíble y fascinante de ver. Y otra prueba es la expresión proteica. Por ejemplo, aquí tenemos la proteína implicada en esta mutación ND3. Normalmente, cuando la célula ve que produce una proteína sin función o aberrante, la degrada. Sin embargo, con este tratamiento, la proteína vuelve a aparecer. Tenemos actividad y una función. Por supuesto, comentar que esto no se extrapola a todas las enfermedades mitocondriales. Hay algunas que comparten un patrón donde es bastante efectivo, otras que no funciona directamente. Pero bueno, es un gran paso. Pero lo curioso es que esta perspectiva no solo ayuda a enfermedades mitocondriales originadas por mutaciones mitocondriales per se, sino mutaciones donde la mitocondria tiene que ver. Por ejemplo, LIP. LIP es una proteína auxiliar en el ciclo de Krebs y se vuelve a compartir ese patrón. Se revierte la actividad, vuelve la proteína, en este caso un ensayo de oxidación, donde el control apenas tiene, sin embargo, el paciente tiene un gran estrés oxidativo y con el cóctel, pues, disminuye. El cóctel, por supuesto, es diferente, ¿vale? No todas las patologías tienen ese mismo, no es generalizado. Y es por ello que me gustaría acabar con dos conclusiones. La primera es que, aunque este tratamiento es bastante prometedor, yo lo sé que no es el definitivo. Para tratar enfermedades mitocondriales, seguramente la mejor opción será la terapia génica, sin duda, en un futuro. Sin embargo, este tipo de tratamiento ofrece una alternativa a las personas que no pueden esperar, como en muchos casos ocurre. Y es el puente hasta que llegue la terapia génica. Y la segunda conclusión es la que pongo en la frase. La investigación de enfermedades raras será personalizada. Porque estas patologías tienen tanto grado de complejidad que es inabarcable el categorizarlas en grupos. Cada una tiene sus cosas, tiene sus propias variantes, e incluso entre hermanos siempre hay hay ciertos cambios que hacen que un tratamiento no sea tan bueno para uno como para otro. Y comentar, por supuesto, que mi laboratorio se especializa en eso, en la medicina personalizada, y que no es algo del futuro. No es algo que siempre nos dice, ya llega la medicina personalizada. No, ya se puede hacer y, como habéis visto, es algo bastante viable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me ha parecido entender que se vuelve a producir la proteína, sin embargo el gen está mutado. Sí, esa es la hipótesis. Ahí estamos. Nuestra hipótesis es que el tratamiento funciona en mutaciones donde hay un cambio simplemente una mutación puntual. Nuestra hipótesis es que la proteína se produce, sin embargo la célula la reconoce como aberrante y se degrada. Sin embargo, cuando añadimos estos fármacos que activan estos sistemas de compensación, las chaperonas, otros sistemas de plegamiento, mantienen la proteína mutada con cierta función rezumante. ¿Vale? Y eso es lo que da cierta función. Por supuesto, no es una función a nivel de control, porque la proteína no es perfecta, tiene esa mutación, pero nos da una función bastante, que se puede ver muy bien. Muy interesante, muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico por haber seleccionado este trabajo, que es una de las aproximaciones terapéuticas que hacemos en nuestro grupo para este tipo de enfermedades, que es la retinosis pigmentaria.
Yo vengo del Centro de Investigación Príncipe Felipe, soy la responsable del grupo de Fisiopatología y Terapias de Enfermedades de la Visión y también formo parte del CIBER de Enfermedades Raras. La retinosis pigmentaria es la principal distrofia hereditaria de la retina, constituye aproximadamente el 85-90% de este tipo de distrofias, que lo que provocan es la pérdida progresiva de la visión. Esto se debe a un defecto en la retina, en unas células fotorreceptoras, que tenemos de dos tipos, los conos y los bastones, aunque también hay otras células implicadas como el epitelio pigmentario. Aquí tendríamos el ojo y en la parte posterior tendríamos la retina y aquí las distintas capas de la retina y las células fotorreceptoras, células que degeneran retinosis pigmentaria. Esto sería una imagen de histología y aquí tendríamos las células fotorreceptoras, los núcleos de estas células. Es una enfermedad rara, pero con una prevalencia relativamente elevada, 1 por cada 3.500, 1 por cada 4.000 individuos, y como ocurre con otras enfermedades raras, presenta una elevada heterogeneidad genética. A día de hoy hay ya más de 125 genes descritos para la retinosis pigmentaria, presenta todo tipo de patrones de herencia y puede aparecer sola o como parte de síndromes, como por ejemplo sería el síndrome de Usher, que también lleva asociado pues, una disfunción vestibular o una hipoacusia. Los pacientes con este tipo de enfermedades también presentan una elevada heterogeneidad clínica en cuanto a la edad de aparición de la enfermedad y de los síntomas. Este sería el fondo de ojo de una persona sana y esta sería una persona con retinosis pigmentaria. Aunque hay variabilidad, generalmente los pacientes empiezan teniendo primero una pérdida de la visión nocturna, una nictalopia, luego continúan con una pérdida de la visión periférica porque se mueren los bastones y esto es lo que les produce una visión en túnel. Con el tiempo pueden acabar perdiendo la visión central por la muerte de los conos y una pérdida completa de la visión. A día de hoy solo existe un tratamiento aprobado, que es Luxturna, y es solamente para uno de los genes, para el RP65. Es una terapia génica, pero no hay más tratamientos aprobados para esta enfermedad. El tipo de aproximación terapéutica va a depender del estadio en el que se encuentre la enfermedad y del genotipo. Podemos tener tres tipos de estrategias terapéuticas. La primera sería intentar disminuir la progresión de la enfermedad. Serían terapias de neuroprotección y serían terapias farmacológicas. Este tipo de terapias se pueden aplicar a lo largo de todo el proceso degenerativo, desde el inicio hasta en estadios avanzados. Podemos tener factores neurotróficos, podemos aplicar sustancias antioxidantes, antiinflamatorios, etc. Tenemos una segunda estrategia terapéutica que sería parar la degeneración. Esto solo podríamos conseguirlo si somos capaces de reparar el defecto genético con la terapia génica o, por ejemplo, incluir nuevas células por terapia celular que reemplazasen aquellas que están funcionando mal. Y este tipo de terapia se emplearía en estadios intermedios y también un poco avanzados de la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando ya no nos quedan fotorreceptores viables? Pues bien, ahí ya tenemos que buscar que otras células de la retina tengan esa actividad que hacían los fotorreceptores. Los fotorreceptores son los que convierten la señal luminosa en la señal eléctrica. Entonces tenemos ya que recurrir a prótesis de retina, a la optogenética y a la estimulación eléctrica, que sería en esta etapa de aquí. Bien, nuestro grupo lleva años trabajando en terapias de neuroprotección, en terapias farmacológicas. Para ello hacemos desde estudios in vitro con cultivos celulares, pasando por explantes de retina porcina, porque el ojo de cerdo es más semejante al ojo humano que en los modelos murinos. Luego hacemos estudios in vivo con un modelo que es el ratón RD10, que tiene una de las mutaciones de los 125 genes, tiene una mutación en el gen de la fosfodiesterasa 6, que más o menos es el 4% de las retinosis pigmentarias en humanos, y tenemos la suerte de contar con la participación de pacientes con retinosis pigmentaria en la Asociación Retina Comunidad Valenciana. Pues bien, con estos modelos y con la participación de los pacientes lo que hacemos es estudiar el estrés oxidativo, estudiamos los procesos inflamatorios, cómo eso afecta al proceso degenerativo y, por supuesto, pruebas de función visual, tanto en ratones como en los pacientes. Hace ya bastante tiempo, lo primero que hicimos fue determinar marcadores inflamatorios en muestras de pacientes con retinosis pigmentaria, en muestras de humor acuoso. El humor acuoso es un líquido que está en la parte posterior de nuestra córnea, en la cámara anterior y también en la sangre de los pacientes. Por otro lado, utilizamos el ratón RD10 para determinar marcadores inflamatorios. En el caso de los pacientes en el que participaron en este estudio, participaron 56 pacientes con retinosis pigmentaria y también controles. Les hicimos una evaluación oftalmológica en el hospital, la FE, y también se les determinaron distintas moléculas inflamatorias, citoquinas, a destacar el factor de necrosis tumoral o TNF-alfa.
Por otro lado, a los ratones lo que hicimos fue elaborar un perfil temporal de marcadores inflamatorios, tanto de citoquinas como la microglía o la activación de la astroglía. Esto lo hicimos por histología, lo de la activación de la microglía o la gliosis reactiva, y luego también hicimos marcadores de citoquinas, al igual que habíamos hecho en las muestras biológicas de los pacientes. Lo que observamos en estos dos casos y en los otros modelos que he presentado en la diapositiva anterior es que había un aumento de la citoquina proinflamatoria TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral TNF-alfa. Esta molécula es una molécula pleiotrópica que tiene muchas funciones en la célula y una de ellas es la participación en los procesos de muerte celular. Esta molécula puede unirse al receptor 1, TNFR1, y podría desencadenar la muerte de las células fotorreceptoras, de conos y de bastones. Eso es lo que nosotros pensábamos. Entonces pensamos que podría ser una buena diana terapéutica. En aquel momento ya existían anticuerpos monoclonales que se utilizaban en la práctica clínica para tratar enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante o la uveitis. Había varios tipos de biológicos anti-TNF-alfa y nosotros decidimos seleccionar dos para estudiarlo en nuestros modelos, que fueron el adalimumab, que está completamente humanizado, y el infliximab. Estos anticuerpos lo que hacen es unirse al TNF-alfa, tanto el que está soluble como el que está unido a la membrana, y así evita que tenga su efecto en las células, ¿no? Que se pueda unir al receptor y pueda tener este efecto que en nuestro caso sería promover la muerte de las células fotorreceptoras. Hicimos varios estudios en células, en explantes de retina de cerdo y en ratones RD10. Bien, hicimos un estudio previo en los ratones RD10 en los que les administrábamos este fármaco, en este caso era el adalimumab, de manera intraperitoneal. Hacíamos distintas inyecciones intraperitoneales y evaluábamos el efecto a un día postnatal P18, que es cuando nosotros encontramos que hay un pico de degeneración de los fotorreceptores. Observamos que era bueno el adalimumab y que retrasaba la degeneración, pero cuando mirábamos 2 días después, en el día 20 postnatal, ya no teníamos un efecto. Y aparte estábamos dando un fármaco de forma sistémica, un fármaco que se ha visto que en los pacientes que lo toman puede producir efectos secundarios a largo plazo. Entonces pensamos, como estamos trabajando con el ojo y el ojo es un órgano confinado, vamos a utilizar otra vía de administración y vamos a utilizar inyecciones intravítreas. Pero solo vamos a hacer una inyección intravítrea y vamos a ver si somos capaces de retrasar la degeneración. Y eso fue eso es lo que se presenta en esta diapositiva. Cogimos los animales, los RD10 y a P12, a día postnatal 12, se les inyectó una única vez adalimumab en uno de los ojos y el contralateral se pinchaba con PBS. Utilizamos 4 concentraciones diferentes de adalimumab que son equivalentes a las que se han utilizado en pacientes en otras retinopatías. Y al final decidimos quedarnos con la de 0,375 y la de 4,61. Bien, y a día postnatal 23, 3 días después de donde no habíamos visto efecto intraperitonealmente, hicimos los análisis. ¿Qué es lo que analizamos? Por supuesto, analizamos si era capaz de retrasar la degeneración de la retina, mirábamos cómo estaban los fotorreceptores, pero analizamos otra serie de procesos. Analizamos el estrés oxidativo y la inflamación, metabolismo energético, y luego analizamos los mecanismos de muerte en los que podría estar implicado o podría estar previniendo, podría estar implicado el TNF-alfa y el adalimumab podría estar previniendo. Lo que se observa en este dibujo, bueno, esto es una tinción hematoxilina eosina, esto es un ratón que está pinchado con adalimumab una vez, y esto serían las capas que he enseñado antes de núcleos, ¿no? de la retina. Estas serían las células fotorreceptoras, los núcleos de las células fotorreceptoras de la parte del ojo inyectado con tratamiento, y este sería el contralateral inyectado con PBS. Se puede observar que el grosor de núcleos es mucho mayor, hay más núcleos en aquel ojo que ha sido tratado con adalimumab. Por lo tanto, está retrasando el proceso degenerativo. Aparte de eso, pues fuimos más allá y miramos cómo el adalimumab estaba teniendo ese efecto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Aquí tenemos las 2 dosis utilizadas, las 2 más altas, y vemos cómo estos PAR, los polímeros de ADP ribosa, los produce una proteína que se llama poli-ADP ribosa polimerasa y que cuando hay un daño en el ADN se forman estos polímeros, pero si el daño es muy grande desencadena un tipo de muerte que se llama partanatos. Pues bien, aquí vimos cómo los polímeros de PAR que se acumulan en la capa de fotorreceptores, esto disminuye en aquellos que han sido tratados con adalimumab.
También vimos que disminuía la activación de la microglía. La microglía son los macrófagos del sistema nervioso central. Liberan un montón de citoquinas que exacerban la inflamación y se encargan también de la fagocitosis. Tienes que acabar ya, ¿eh? Ah, vale, pues ya voy, enseguida acabo. Bueno, entonces hay una activación de la microglía y eso se recupera con el tratamiento. No vimos efecto con la gliosis reactiva. Luego estudiamos los mecanismos de muerte, esto es el TNF-alfa. El TNF-alfa puede regular apoptosis, necroptosis, piroptosis, partanatos, distintos tipos de mecanismos de muerte. Y lo que nosotros vimos era que la adalimumab era capaz de reducir la activación de la caspasa 1, RIPK3, que está implicado en la necroptosis, en el RP3, o sea, disminuía distintos procesos de muerte celular. Con todo eso, ¿qué es lo que pensamos? Que esto podría utilizarse como un tratamiento para los pacientes, independiente del defecto genético. Y así es como el año pasado conseguimos la aprobación de un ensayo clínico, que el acrónimo es ADARET, en el que estamos evaluando el efecto de la inyección intravítrea de adalimumab en pacientes con retinosis pigmentaria. Gracias, siento haberme retrasado. Todas estas son las personas que han participado y los colaboradores que nos han financiado. Felicidades por el trabajo. El adalimumab, ¿cómo lo inyectáis? ¿Como tal o con algún sistema nanotransportador, algún sistema de liberación en este sostenida? trabajo que acabo de presentar lo inyectamos con jeringas Hamilton directamente, el comercial, en este caso usábamos de Humira, el Humira, lo inyectábamos directamente en el ojo líquido sin ningún tipo de nanotransportador dentro del ojo. Estamos haciendo otros estudios con nanopartículas, Vale. con nanovehículos. Muchas gracias. Nada. ¿Habéis considerado las diferentes opciones, no solamente de bloquear o formar complejos con el propio factor de necrosis tumoral alfa, tanto el circulante como el transmembrana, sino incluso, o sea, las diferentes opciones me refiero de bloqueo del propio TNF o bloquear receptores o ambas dos cosas? Es decir, ver qué efecto diferencial podría tener sobre la retinosis. ¿Lo habéis considerado o lo habéis estudiado? Hemos intentado utilizar el Tarnercept, que es que es del receptor, pero no lo hemos utilizado. Lo que estamos haciendo es silenciamiento génico del TNF-alfa como opción. Y luego, con otras opciones de esas vías que he puesto de muerte celular, estamos intentando bloquear, como se dice, aguas abajo, ¿no? Otros para ser más específico, porque el TNF-alfa también tiene otras funciones de supervivencia, proliferación, entonces tampoco queremos, es inmunosupresor si deprimimos, y la inmunosupresión no es buena a largo plazo. Entonces sí, estamos... Venga. Sí, estamos ahí en ello. Este trabajo que presentamos es parte de una serie de estudios que estamos realizando en el marco de un proyecto FIS que acaba de empezar este año, y donde estamos evaluando diferentes aspectos para el estudio de hipofosfatasia. De forma muy breve, comentar en qué consiste la hipofosfatasia. Es una enfermedad... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Es una enfermedad rara, genética, que ocurre por una mutación en el gen codificante de la fosfatasa alcalina no específica de tejido. Estas mutaciones dan lugar a una pérdida de la función de la enzima o a una disminución de esta actividad enzimática. En este esquema podemos observar cómo una fosfatasa alcalina activa, normal, es capaz de hidrolizar de sus sustratos pues, el fosfato inorgánico. De esta forma, el fosfato inorgánico se puede combinar con calcio, dando lugar a cristales de hidroxiapatita que dan lugar a una correcta mineralización ósea. Sin embargo, cuando se produce una fosfatasa alcalina deficiente, una actividad deficiente de la fosfatasa alcalina, esta no es capaz de hidrolizar el fosfato inorgánico de sus sustratos y, por tanto, no se pueden formar los cristales de hidroxiapatita, produciéndose un hueso afectado, una densidad mineral ósea disminuida, característica en pacientes con hipofosfatasia, aunque ahora veremos que no está siempre presente en todos los pacientes. Además de esto, la deficiencia de fosfatasa alcalina hace que se acumulen los sustratos de esta enzima, que además del pirofosfato inorgánico, se encuentra también el piridosal 5-fosfato o PLP, que se encuentra incrementado en suero, y la fosfoetanolamina. La acumulación de estos sustratos da lugar a la aparición de diferentes manifestaciones clínicas en los pacientes afectados. El gen codificante de fosfatasa alcalina o ALPL está situado en el cromosoma 1 y está compuesto por 12 exones.
En esta gráfica de aquí se puede observar la elevada variabilidad genética que compone la enfermedad, ya que hasta la fecha se han identificado más de 500 variantes genéticas en este gen, siendo más prevalentes en algunos de los exones que en otros. Estas manifestaciones clínicas, como hemos comentado, son también muy variables debido a la variabilidad genética, existiendo una relación inversa entre la edad del diagnóstico y la severidad. Es decir, cuanto antes aparezcan los síntomas y por lo tanto se diagnostique la enfermedad, pues la severidad de la enfermedad será más grave, clasificándose en estos diferentes tipos de hipofosfatasia, desde perinatal, del lactante, infantil, hipofosfatasia del adulto y odontohipofosfatasia. En estas imágenes de aquí pues, se muestran pues, los dos extremos, ¿no?, de la enfermedad. En esta imagen, en la infantil hipofosfatasia perinatal, un niño recién nacido donde se ve que carece prácticamente de mineralización ósea en todo el cuerpo, fallece a las pocas horas de nacer. Y en contraposición, pues la odontohipofosfatasia, donde el único síntoma que se produce es la pérdida temprana de piezas dentales. Debido a esta gran variabilidad genética, existe también una gran variabilidad sintomatológica, y en este esquema de aquí he intentado mostrar los síntomas que son comúnmente más conocidos en pacientes con hipofosfatasia, como son alteraciones neurológicas por acumulación o déficit de vitamina B6 o acumulación de PLP, y por acumulación de pirofosfato en diferentes órganos y tejidos, pues se pueden producir esta gran variedad de manifestaciones clínicas que van desde esqueléticas, musculares, reumatológicas, renales, respiratorias y dentales. En este trabajo vamos a presentar un caso clínico de una paciente que nos llegó para estudio, paciente de 50 años, aunque tenía clínica compatible con HPP desde la niñez. Esta paciente presentaba dolor muscular, pérdida de fuerza muscular, trastornos digestivos, articulares, parestesia en cara y miembros superiores, cansancio y debilidad, síntomas respiratorios por debilidad y musculatura intercostal, y sin embargo no tenía manifestaciones a nivel óseo. Después de más de 30 años visitando diferentes especialistas, finalmente las pruebas de secuenciación genética identificaron una variante en el gen ALPL, donde una histidina se cambiaba por una asparagina en la posición 379 de la proteína. Sin embargo, aunque fue diagnosticada de hipofosfatasia, esta variante era una variante de significado incierto, con lo que ya vemos, y no descrita previamente, con lo que ya sabemos que genera de incertidumbre tanto a nivel de los profesionales médicos como a nivel del paciente. Nosotros lo que hicimos fue hacer una caracterización de esta variante. Para ello, en células renales embrionarias humanas, introdujimos a través de un vector plasmídico la secuencia genética del gen sin mutación, o lo que se conoce como gen wild type, y del gen con la mutación, para estudiar el efecto que tiene esta variante genética a nivel de la actividad fosfatasa alcalina. Determinando la actividad de la fosfatasa alcalina, observamos que la variante da lugar a una disminución muy drástica, casi por debajo de la expresión basal de las células normales, una actividad muy disminuida con respecto a las células que están expresando la variante wild type. Por otro lado, hicimos también una caracterización estructural a través de modelos bioinformáticos. En la parte de arriba se representa la polaridad de la proteína, observando que en cuanto a polaridad no existían grandes cambios. Y en esta representación de aquí se muestra que esta mutación lo que da lugar es a la pérdida de la capacidad de unión de la proteína del 50% de unión a zinc. El zinc es un cofactor importante para el correcto funcionamiento de esta enzima. Entonces, pensamos que la disminución tan drástica de la actividad de la fosfatasa alcalina viene por esta reducción de la capacidad de unión a zinc, que se reduce a la mitad en este caso.
tuvimos también la ocasión de hacer una correlación genotipo-fenotipo, ya que contábamos con los niveles de fosfatasa alcalina de esta paciente durante una etapa muy larga de su vida, observando que durante toda la vida de la paciente los niveles de fosfatasa alcalina se habían mantenido por debajo del rango inferior y solamente se habían incrementado en el rango de la normalidad en los periodos de gestación y perigestación. Esto corresponde a la expresión de la isoenzima placentaria y precisamente en estos periodos de elevación o de normalización de los niveles de fosfatasa alcalina fue cuando la paciente indicó que había una remisión total de la sintomatología que refería, que precisamente no era la típica de la hipofosfatasia convencional. Gracias a todos estos experimentos pudimos clasificar esta variante genética, pasó de ser de significado incierto a variante patogénica y bueno, y gracias a ello también pues esta paciente ahora está en tratamiento con el único tratamiento que existe para la hipofosfatasia, un tratamiento de reemplazo enzimático que actualmente está aprobado solamente en población pediátrica, pero esta paciente ha podido estar a él en la modalidad de uso compasivo. Con estos resultados y con los de otros pacientes que también estamos evaluando en el marco de nuestro proyecto FIS, observamos que además de las manifestaciones clínicas que hay descritas como específicas de hipofosfatasia, existen otras manifestaciones clínicas bastante prevalentes en pacientes con hipofosfatasia que actualmente se están considerando como procesos independientes de hipofosfatasia. Sin embargo, nosotros creemos que los bajos niveles de fosfatasa alcalina podrían ser la causa de estas complicaciones. En este esquema muestro en negro las complicaciones, las manifestaciones clínicas que se están considerando como específicas de hipofosfatasia, en azul aquellas que no se están evaluando en profundidad y en rojo las que estamos nosotros evaluando en el marco de nuestro proyecto, por ejemplo, afectación por acumulación de pirofosfato inorgánico a nivel cardiovascular, tiroideo hepático, que esto no se está evaluando actualmente, y con especial interés en la aparición o el desarrollo de enfermedades digestivas y autoinmunes en estos pacientes, donde hemos visto en un estudio retrospectivo y en otro prospectivo que estamos haciendo en la actualidad que existe una elevada proporción de pacientes con HPP afectados por este tipo de patología y a través de estudios de microbioma y microRNAs en heces queremos estudiar el papel del efecto de la fosfatasa alcalina sobre la incidencia de estas patologías. Bueno, para terminar, me gustaría concluir diciendo que es necesario la implementación de protocolos de diagnóstico apropiados en el Sistema Nacional de Salud, ya que esto va a evitar la pérdida de diagnósticos, como hemos observado en nuestro estudio, donde cerca del 60% de los pacientes que llegan con niveles bajos de fosfatasa alcalina, después de descartar causas secundarias de hipofosfatasemia, hemos visto que tienen una afectación, hemos identificado mutaciones en el gen de la fosfatasa alcalina. La importancia de caracterizar nuevas variantes no descritas previamente y de significado incierto para dar información tanto al profesional médico como a los pacientes afectados. Y por último, la importancia que tiene la difusión y formación de profesionales médicos para aumentar las posibilidades de diagnóstico y para evitar el tratamiento inapropiado en esta patología. Por último, agradecer a mi grupo de investigación y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta muy breve. Mujer de 50 años, no sé si teníais ADN del padre. ¿Cómo os fijasteis en una variante de significado incierto, sin saber la segregación, o teníais a los padres? ¿Cómo os fijasteis en una...? No, esta mujer, posteriormente sí hemos hecho el análisis de soma también, que teníamos el material genético de los padres y hemos identificado, pero ya prospectivamente,
que el padre tenía también la mutación. Simplemente en el análisis de secuenciación que se hizo en otro centro, le llegaron los resultados y le identificaron esta variante de significado incierto y le dijeron que no sabían si la sintomatología la podían relacionar con esa mutación o no, puesto que no había nada. ¿Y el padre no tenía ningún síntoma? No recordaban que tuviera ningún síntoma el padre sí tenía síntomas, pero sobre todo gastrointestinales. Sí. De hecho, tenemos biopsia también intestinal del padre y estamos ahora mismo haciendo todo el estudio también a través de biopsia intestinal. Como sabéis, las normas del Congreso son que hay 2 póster de estos 6 que se han, en la primera preselección, hay 2 póster que, digamos, son premiados. Básicamente hay pequeñas diferencias en centésimas entre todos. La verdad es que ha sido unas diferencias muy pequeñas entre todos, pero hay 2 que están por delante de los demás, que somos los que vamos a nombrar, y es por igual. O sea, no hay ni un primero ni un segundo, son los 2 por igual. Entonces, uno de los pósters, digo así uno porque no es el primero ni el segundo, voy a coger el título, es el titulado Hemnis, la paradoja de la deficiencia secundaria de CQ10 llama a la puerta. El otro póster, que ya os digo que no es ni primero ni segundo, lo estoy leyendo por el orden del número de póster, es el póster número 23, inhibición de las vías asociadas a TNF-alfa, TNFR1 como terapia para la retinosis pigmentaria. Pues nada, esta sesión la hemos acabado con un poquito de retraso. Me gustaría dejar constancia de que todos los pósters presentados han tenido una calidad excepcional, por lo que en mi nombre, yo creo que en nombre de todos, os felicito porque el nivel ha sido increíblemente bueno y es una pena que nada más que haya dos premios. Creo que con gran diferencia incluso en lo que hace referencia a ediciones anteriores. Este año ha sido excepcional y os felicito, felicitamos por ello. Y os invitamos de luego a seguir trabajando e investigando, pues estáis haciendo cosas extraordinariamente importantes. Muchas gracias.